Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Tal como dijo Douglas, es un privilegio realmente poder estar aquí. Vamos a tratar de avanzar un poquito. No sé si es mejor haber pasado primero o de último, pero ustedes me entienden. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces a mí me tocó dar este tema, las obligaciones y responsabilidades que nosotros tenemos como congregantes hacia nuestros líderes espirituales, hacia nuestros pastores. Entonces, quiero tal vez antes de entrar al punto, a los puntos o a los principios que necesito que ustedes oigan, entiendan y se lo graben en su corazón, pues voy a hablar algunas otras cositas con relación a algunas responsabilidades que nuestros pastores tienen y algunas obligaciones que nosotros tenemos fuera tal vez de lo que es la iglesia, para más que todo de nuestro crecimiento, como para solo ir entendiendo algunas cosas. Pero quisiera solo decirles, Dios no solo dejó todas las obligaciones o deberes hacia los pastores para que su iglesia hiciera lo que quisiera o no hiciera nada. No, Dios nos dejó responsabilidades también a la congregación. Y nosotros tenemos que entender y aprender cuáles son esas obligaciones, porque es parte de nuestra responsabilidad. Vimos todos estos últimos temas que vimos desde hoy en la mañana, y si ustedes se dan cuenta, hay como un denominador en todas. Dios dejó límites, Dios dejó una ordenanza, y Dios espera que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos dio. ¿Por qué nos puso eso el Señor? Porque nos ama tanto que Él desea que nosotros crezcamos. Él desea que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Estoy diciendo cosas que ustedes ya lo saben, pero tengo que volver a mencionar todo esto. A otras cosas, nuestros pastores trabajan fuertemente para que nosotros tengamos temor del Señor y crezcamos. ¿Es así o no, hermanos? Amén. Y tenemos una gran responsabilidad hacia nuestros pastores, y sobre todo, solo el reconocer que nosotros estamos en una iglesia donde tenemos un pastor fiel que ama a Cristo, que sigue a Cristo y que nos está llevando a todos de la mano. Amén. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos en una iglesia como esta? O sea, hermanos, es cierto. Y alguien mencionó hoy, de verdad que si no estamos donde estamos, estaríamos perdidos. Yo me pongo y analizo muchas veces, ¿dónde estaría yo si no estaría yo en esta iglesia? Nosotros con mi esposa durante 12 años estuvimos en 3 iglesias y mirábamos cómo se acababan los pastos. Es cierto, porque el Señor nos pedía que oráramos y buscáramos del Señor, y nos mandara, y nos empezó a mandar de una a otra. Por supuesto que en cada una tuvimos alguna experiencia, pero cuando llegamos a la indicada, aquí nunca se acaban los pastos. Aquí los pastos son verdes. Amén. Démosle gloria al Señor, porque esa es la verdad, y qué privilegio y qué bendición es eso. Amén. Bueno, de ahí, con relación a, vamos a ir a Eclesiastés 12:13, aquí arriba lo tienen ustedes, y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Lo que les decía, eso es lo que el pastor está tratando de transmitirnos a nosotros, que tengamos ese temor reverente al Señor y que guardemos sus pensamientos. Pero hay una palabra importante, hay algo ahí todavía que muchas veces se nos escapan. A mí se me escapan muchas veces palabras de los versículos, y regreso cuando oigo al pastor, digo yo, ¿cómo no pensé en eso? Ahí hay un principio importante, y es la palabra oír. Hemos escuchado muchas veces con relación a los 5 sentidos que tenemos aquí a mano izquierda, pero el oír es uno de los miembros que tenemos de los 5 sentidos, pero en el alma, ¿cuál es? La memoria. Hermanos, si nosotros no oímos bien la palabra, nosotros no guardamos nada en la memoria. Yo sé que Dios desea que todo lo que oigamos lo retengamos en la memoria. Yo no sé, el pastor me podrá solo decir sí o no, pero debemos de tener la capacidad para guardar todo.
Si oímos las cosas correctamente y si las guardamos, si las estudiamos y si nos apropiamos de ellas. Aunque no las entendamos, hermano, tarde o temprano vamos a entenderlas perfectamente. Y el otro sentido en el espíritu siempre del oído, ¿cuál es? La reverencia. Todo va una cosa con la otra. Si no oímos nosotros la palabra y no la ponemos en práctica, no la vamos a guardar aquí, no la vamos a atesorar y menos vamos a ser reverentes con el Señor, con su palabra. Y sí me quiero enfocar con esto porque es bien importante, porque esto nos sirve para todas las enseñanzas que recibimos. No solo es para esto, es para que tengamos presente nosotros la importancia de tener eso en nuestro corazón y la importancia de oír bien su palabra y de poner en práctica la palabra que el Señor nos está dando. Amén. Y sí, eso. Ahora, cuando nosotros no ponemos la palabra correctamente, ¿qué es lo que nos sucede, hermanos? No avanzamos. No caminamos en la velocidad que caminamos. Yo no soy quien para señalar a nadie, pero yo mismo muchas veces me señalo a mí. Yo digo, ¿qué me está pasando que no estoy avanzando como debería de avanzar? ¿Qué me está pasando que no estoy tal vez orando con más intensidad? Porque uno sabe hasta dónde el Señor le está exigiendo que debemos de avanzar y debemos de caminar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si no hacemos lo que Dios nos pide, hermanos, nos vamos a quedar cortos. No vamos a avanzar. Yo siempre he dicho, y lo voy a decir hasta el cansancio, todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser la esposa del Cordero. No hay razón para que no seamos. Si usted, hermano, no está ni cerca, hermano, usted tiene un problema y haga algo por eso. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a todos nosotros cuando estemos con Él. Amén. Entonces, y si nos vamos a Apocalipsis 20, del 11 al 12, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. ¿Por qué puse este versículo? Porque, hermanos, vamos a estar en ese lugar en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Cuando el Señor nos lleve, ahí vamos a estar. Y los libros son cuatro libros. Bueno, van a estar abiertos, ¿sí? Y van a dar testimonio de nosotros. Amén. Hermanos, si nosotros guardamos cosas incorrectas aquí, eso va a estar en ese libro, el libro de la memoria. Si nosotros guardamos cosas buenas, que es su palabra, y hacemos lo que Dios nos manda, a atesorar su palabra, hermanos, cuando esos libros sean abiertos, vamos a poder ver y vamos a poder ver, enseñarle al Señor cómo ha sido nuestra vida y todo lo que hemos hecho. Por eso es la importancia de orar, de buscar a Dios y de arrepentirnos. Estaban hablando hace poco acerca del arrepentimiento. Hermanos, el Señor nos manda a arrepentirnos. El Señor nos manda a que no tengamos nada dentro de nuestro corazón. Necesitamos vaciar todo eso para que el libro de la memoria esté totalmente limpio. Y con esto cierro este punto porque quería solo explicarles esto, que ya lo saben, sé que ya lo saben, pero hermanos, necesitamos esto para poder ser obedientes al Señor y cumplir todos los mandatos que nos pide. Hay muchos mandamientos en la palabra, hay mucho que tenemos que cumplir. Pareciera como que no nos va a dar tiempo o probablemente no tengamos la capacidad para hacerlo. Hermanos, Dios nos dio la capacidad, y si el Señor puso su palabra para que nosotros la oigamos y la entendamos, hermanos, podemos hacerlo. Amén. Tenemos la capacidad para hacerlo. Ok, entonces con esto, pues, y otro temita que quería tocar era el llamado. El Señor tiene un llamado para todos. Pregunto, ¿alguien no sabe cuál es su llamado? Con toda la confianza levante la mano, porque en un momento me lo preguntaron y yo levanté la mano y no sabía cuál era mi camino, cuál sería la dirección que yo tenía que tomar. Sabemos todos que tenemos que crecer en la estatura del varón perfecto, y sabemos que hay un camino que tenemos que mantenernos ahí. Pero yo estoy hablando un poquito más allá de solo hacer eso, porque eso es algo que, perdón la expresión, de cajón lo tenemos que hacer. Pregunto,
¿Conocemos cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros? Hermanos, si no saben, yo les sugiero que busquen a Dios y que le pregunten al Señor cuál es el llamado que cada uno de ustedes tiene, porque lo tenemos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Quiere decir que, o sea, puedo ser la uña, puedo ser algo, un pedazo de oreja, pero que puedo servir y que puedo trabajar en el cuerpo de Cristo, sí. Y el Señor espera que lo hagamos. Amén. Entonces, en Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Y si nos vamos a Mateo 22:14 dice lo mismo, porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Pregunto, ¿quiénes son los muchos llamados? Si alguien me puede contestar. Amén. Todos somos llamados porque estamos aquí y porque hemos oído un llamado del Señor para venir hoy aquí. Para venir a la iglesia mañana y para todo lo que el Señor nos pide. Amén. Ok, ahora, la segunda parte. ¿Quiénes son los pocos elegidos? Son pocos. Realmente son pocos los elegidos. Y ahorita voy, casi que después de este punto voy a hablar un poquito acerca de la responsabilidad que los pastores tienen hacia nosotros, la congregación. Los pocos elegidos son los que eligen avanzar, los que han decidido caminar, los que han decidido crecer. Probablemente ahí estemos todos nosotros. Amén. Unos más, otros menos. Dice que son los que no se van a detener de servir. No todos probablemente tengan ese llamado, pero Dios nos mandó a todos a servir, a predicar el evangelio a toda criatura. Eso es servir, que tanto estamos haciendo nosotros en ese sentido. Son los que van a orar. Ahora, me podrán decir, todos oramos, aquí estamos, sí, todos oramos, pero pregunto, ¿todos oramos sin cesar? Porque hay una gran diferencia entre orar y orar sin cesar. Yo me acuerdo hace muchos años que le pregunté al pastor y le dije, Carlos, ¿cómo puedo orar sin cesar? Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo no lo sabía. Y me dijo, ora en la mañana, cuando estés en el carro, escucha una prédica, oye una alabanza. Si estás en la oficina, pon una enseñanza o pon música. O sea, en pocas palabras, si hago todo eso todo el día, estoy ocupado haciendo ¿qué? Meditando en la palabra, orando al Señor. Sí, estoy orando, porque estoy con mi mente al 100% hacia el Señor. Hermanos, pregunto, ¿quiénes lo están haciendo? Tal vez no todos, pero hermanos, todos lo podemos hacer. Es cuestión de empezar a cambiar nuestra forma de vivir, la forma de actuar, la forma que tenemos que hacer en cada uno de nosotros. Otra cosa es, son los pocos elegidos van a estudiar la palabra. Todos la estudiamos, pero ¿cuántos compartimos la palabra? Amén. Esos son los pocos elegidos. Amén. Van a proteger la palabra y van a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Amén. Entonces, solo te estoy diciendo y compartiendo esto para empujarnos un poquito más a avanzar un poco más, a hacer un poquito más de esfuerzo. Hermanos, estamos en tiempos complicados, difíciles. Creo que todos, es más que obvio todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, y necesitamos estar más preparados. ¿Por qué? Porque yo no quisiera estar allá arriba y arrepentirme de que pude haber hecho un poquito más, pero no estoy donde yo tal vez quería estar. Y es aquí donde tenemos que trabajar y donde tenemos que hacer todo. Solamente es aquí. No hay otro tiempo más que aquí. Creo que podemos hacerlo y tenemos el tiempo para hacerlo. Amén. Entonces, ahora quiero pedirles, ahora sí, voy a sacar hice un listado
de lo que hacen los pastores por la congregación. Creo que es importante que lo sepan para que se den cuenta todos de todo lo que nuestros pastores hacen, porque realmente hacen bastante. Trabajan para agradar al Señor, ¿verdad? Dios les dio la autoridad para que Dios les dio la autoridad para que nos gobiernen. Ellos nos gobiernan a todos nosotros. Amén. Nos guían en la senda correcta buscando las pisadas del Señor. Y en esto, si quieren anotar el Eclesiastés 12:11, donde dice: las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por los pastores. Por lo que tengo entendido, son algo que el Señor nos mete en lo más profundo de nuestro corazón como clavos para que nosotros podamos atesorar esa palabra y guardarla, y que eso va a hacer un cambio en nosotros y nos va a ayudar a avanzar. Amén. Okay. Y vigilan nuestras almas para no desviarnos. Están pendientes de nosotros para que nosotros nos mantengamos en el camino, que es donde ellos quieren que nosotros estemos. Y cumplen las leyes y mandamientos sentando las bases en nuestro corazón. Y para esto, si quieren anotar Isaías 30:20, y se los voy a leer. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Amén. Que el Señor nos ayude a que esa palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Y la otra cosa que también hacen los pastores con nosotros es que viven y sirven para su congregación. Amén. Están velando por nosotros, y eso es básicamente lo que hacen todo el tiempo. Permanecen despiertos espiritualmente, mantienen vigilias de oración por los santos. Amén. Están orando por nosotros, hermanos. Esa es parte de la tarea de nuestros pastores. Están pendientes de las necesidades del rebaño. Por supuesto, cada vez que nosotros les compartimos, porque si no les decimos, ¿cómo pueden estar pendientes de las necesidades que tenemos? Amén. Eso lo vamos a tocar en otro tema. Ayudan a todos a ser capaces de caminar. ¿Cómo? Pues nos predican la palabra. Hacen estos seminarios como el día de hoy. Amén. Y así un montón de cosas que, gracias a Dios, recibimos durante todo el año, y eso nos ayuda a nosotros. Amén. Son como enfermos de nosotros los enfermos, porque realmente a veces estamos enfermos. Amén. Y nos atienden y nos asisten y sirven según nuestras necesidades. Entonces, hermanos, la tarea de un pastor sí es bastante. O sea, lo que hacen por nosotros, o sea, tenemos una gran deuda hacia cada uno de nuestros pastores. Y sí quise leerles estos puntos porque ahorita viene la parte que nos corresponde a nosotros, y es importante que nosotros cumplamos todos estos puntos, porque pues yo no sé si hay alguien aquí que me pueda decir si el pastor no ha hecho algo esto por nosotros. O sea, y creo que hasta se extienden todavía aún más hacia la vida de cada uno de nosotros. Por lo menos los que hemos tenido la oportunidad podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Ok, entonces también los pastores necesitan y esperan, así como Dios espera que nosotros crezcamos, que nosotros conozcamos al Señor y que de esa manera vayamos avanzando. El Señor también espera en nosotros obediencia y amor, y que eso se traslade y que se pueda ver. Amén. Porque qué triste sería que esté el pastor dándonos y dándonos tanta palabra, y a los 6 meses sigamos exactamente igual. Entonces, ¿qué está pasando? Amén. No, algo está pasando. Necesitamos en nosotros preocuparnos y ver que tiene que haber un cambio interno en nosotros, de crecer, de desear más de la palabra de Dios, de querer más acercarnos a Cristo, de tener ese deseo intenso en nuestro corazón para más de Cristo. Amén. Entonces, aquí está. Ok. Entonces, ahora con esto, tal vez otra cosa que se me olvidaba es el fruto que debemos de dar nosotros. Amén. Todos podemos vernos nosotros al espejo y ver realmente qué tanto estamos avanzando, ver nuestro interior si está dando ese fruto, y también
hacia afuera. Nuestro lugar, el mejor lugar que tenemos para probar todo esto, hermanos, es en casa. Ese es el lugar de batalla que yo siempre he dicho. En casa es nuestro lugar de batalla. Es ahí donde tenemos que poner en práctica todas las cosas. ¿Sí? Los que estamos casados, pues ese es el mejor lugar donde podemos poner en práctica todo. Los hijos también, ¿verdad? Si queremos orar, si queremos interceder, si queremos imponer manos hacia empezar a trabajar eso, hermano, el mejor lugar es la casa. Es ahí es mejor que cometamos los errores en casa y no los vamos a cometer afuera. Amén. Bueno, ahora sí, vamos entonces a la parte que es la parte importante. Ahí está por si quieren apuntar y copiar los versículos. En Hebreos 13:7 vamos entonces a ver las responsabilidades y obligaciones de cada uno de nosotros. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí hay 3 palabras bien importantes, ahí están anotadas. Acordaos, que significa ejercer memoria, recordar, pensar y acordar. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Dios quiere que nosotros pensemos y nos acordemos de nuestros pastores todo el tiempo. O sea, la palabra lo dice. Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que, yo sé que todos oramos por nuestros pastores, pero tenemos que tenerlos en la mente. Tenemos que orar, mantener en oración a ellos. Y les pregunto, si uno quiere ser un poquito más detallista y profundizar un poco más, hay cosas que podemos hacer. ¿Cómo qué? Pregunto, ¿hay alguno que ha llamado al pastor? Que se ha tomado el tiempo de detenerse, hablar con el pastor, preguntarle cómo está. Esas son las cosas que el Señor espera que nosotros hagamos. Amén. Entonces, ustedes son los que tienen que decir qué es lo que quieren hacer para poder acercarse a su pastor y siempre estar pendiente de ellos. Acuérdense que los pastores son igual que nosotros. Amén. Tienen las mismas situaciones, bueno, tal vez no las mismas, pero sí tienen situaciones, sí tienen problemas, sí tienen cosas que también tienen que luchar, que tienen que lidiar, igual que nosotros. Entonces también ellos necesitan, también que a veces les hablamos, que les hablemos y les platiquemos. Amén. La otra palabra importante es, que está en este versículo, es considerad. Considerad significa observar con atención, con exactitud y mirar de nuevo. También dice que significa reflexionar algo con atención. O sea que lo que nos está tratando de decir aquí es: pongamos mucha atención a nuestros pastores, pongamos mucha atención cuando están en el púlpito, pongamos mucha atención cómo actúan, cómo se mueven, cómo caminan, cómo hablan. Hermanos, yo en lo particular he aprendido un montón y le doy gracias a Dios por traerme de verdad a esta iglesia. Porque he aprendido bastante y he aprendido mucho solo de ver a mi pastor. Hay muchas cosas que he copiado. La palabra dice que debemos de imitar a nuestro pastor, a nuestros pastores. Y me han servido un montón, me han ayudado bastante a cambiar mi forma incorrecta que tenía a una forma nueva que sé que le agrada al Señor. No somos perfectos, pero podemos empezar a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Y bueno, vamos a aprender, por supuesto, que mucho de ellos. Y la otra palabra es imitad en este versículo, que es seguir el ejemplo de Cristo. Imitad también significa mimos. Aquí pues Pablo, tal vez no en este versículo, pero en 1 Corintios 4:16 nos dice: ruego que imiten a sus pastores. O sea, ruego quiere decir que está pidiendo que nosotros hagamos algo que nunca hacemos probablemente, pero que debemos de imitar a nuestros pastores. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo decía esto? Pues obviamente estoy seguro que Pablo ya no tenía tanto problema con su ego y con muchas situaciones y dijo: imítenme. Tengo problema. Lo mismo es con nuestros pastores. Los pastores están
caminando de una manera correcta, haciendo lo mejor posible delante del Señor. Y a nosotros sabemos que nos hace falta. Entonces tenemos ahí el ejemplo. No tenemos que ir a buscar a otro lugar cuando tenemos un excelente ejemplo aquí en la iglesia. Amén. Y ahora nos vamos a Hebreos 13:17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer significa asentir a la autoridad, descansar mediante certeza, y tal vez lo que tenía anotado aquí es hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que se dice que se haga. No hay vuelta de hoja, eso es, y eso es lo que hay que hacer, obedecer. Por supuesto que es una palabra complicada para todos nosotros en ciertas áreas de nuestra vida, porque no nos gusta muchas veces obedecer, porque todavía tenemos y nos está manejando el orgullo o esa naturaleza que tenemos en nuestro corazón. Pero es algo que constantemente tenemos que trabajar todo el tiempo. ¿Verdad, hermanos? Ok. Ahora, hay muchas personas que llegan lejos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí soy como muy observador. Me gusta estar viendo, pero veo porque me gusta ver los cambios en las personas. Yo aquí he visto en la iglesia gente que relativamente nueva, y de repente me doy cuenta y yo digo, ¿qué le pasó a este joven? Porque hay muchos jóvenes, yo digo, ¿cómo creció rápido? En el sentido no físicamente, sino espiritualmente. Y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué hizo él para crecer? Muy sencillo, fue obediente a la palabra. Por eso es que, hermanos, tenemos que vernos nosotros en un espejo y preguntarnos: yo llevo 30 años en ser cristiano, pero sigo igual. ¿Qué está pasando? Hay algo que no estoy haciendo bien. Hay algo que no estoy atesorando la palabra y no la estoy guardando. Y Dios mío, no quiero cuando esté delante del Señor encontrar que no tengo nada en el libro de la memoria. O sea, qué triste sería que nos pasara eso a nosotros. Amén. Entonces, ok. Hermanos, no nos quedemos cortos, ¿sí? Así como el ejemplo que di yo, hay muchos ejemplos, y sé que hay muchos ejemplos aquí en la iglesia. Hagamos todo lo posible para ser obedientes, para seguir creciendo. Seamos obedientes a lo que los pastores nos dicen. Amén. Acuérdense que estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno, y tenemos que respetarlos a ellos. Amén. Y la otra palabra es sujetar. Sujetar significa ser leal, no resistirse, someterse y rendirse. Amén. Entonces, dejemos de resistir la autoridad impuesta aquí en la iglesia. Los pastores dicen una cosa, hermanos, no entremos en discusión, sino, hermanos, los pastores no dicen las cosas solo por decir. Buscan de Dios y hacen lo que Dios les dice que hagan. Y nosotros simplemente seamos obedientes. También a eso agrego otra cosa: no nos resistamos a las autoridades fuera de la iglesia, porque no es solo esta autoridad la que tenemos que respetar. Tenemos que aprender a respetar las autoridades fuera de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas con la policía? O yo no sé, o alguien del parqueo, o alguna situación por ahí que siempre nos está dando lata. Entonces tenemos que trabajar con eso. Amén. Entendamos bien la sujeción. Dios dijo, marcó bien la sujeción. El pastor hoy predicó acerca de eso, ¿verdad? Dios, nosotros, Dios, Cristo, y estamos nosotros debajo de eso. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto de la sujeción y hacemos todo lo posible para cumplirnos, hermanos, no va a haber problema para aceptar o respetar una autoridad que Dios nos ha puesto. Y no se les olvide que la autoridad dada en la iglesia es puesta por el Señor, ¿sí? Tal vez a algunos no les guste la autoridad tal vez que el Señor puso, pero lamentablemente esa fue lo que el Señor indicó en su momento. Entonces tenemos que aprender a respetarlas, aunque no nos guste, pero esa es la voluntad del Señor. Amén.
Y okay. Ahora vámonos a Hebreos. Así, Hebreos 13:18, por favor. Sí, aquí está. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La palabra nos manda a orar por nuestros pastores. Amén. Orar, pues, orar significa oración, pedir, adorar, ¿verdad? Nunca nos olvidemos de orar por nuestros pastores. Y solo les voy a dar un listado de cosas que yo en lo particular oro en mi cuarto de oración, para que ustedes, si quieren anotarlo. Pero orar por las familias de nuestros pastores es bien importante. Orar por la sabiduría, para que el Señor les dé sabiduría a ellos. Por la provisión, porque obviamente sí necesitan provisión, ¿verdad? Por su crecimiento espiritual, para que el Señor siga dándoles más crecimiento a ellos. Discernimiento. También orar por bendición en sus vidas. Orar por las necesidades que nuestros pastores tienen. Amén. Por esa perseverancia. La protección para sus vidas también es bien importante. Y orar por una unción fresca siempre. Amén. Hermanos, también ellos, pues así como todos nosotros, tienen ataques del enemigo, ¿verdad? Tienen situaciones donde, pues obviamente, el enemigo está tratando de bajarlos del púlpito, el enemigo está tratando de que los detenga, de que paren su labor. Y pues por eso es que necesitamos orar bastante por nuestros pastores, para mantenerlos siempre donde están. Amén. Entonces, y ahora nos vamos a Hebreos 13:24. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Saludar significa dar la bienvenida, abrazar, un saludo cordial, dirigirse con expresiones sinceras y de buenos deseos, cortesía y reverencia. Amén. Entonces, nosotros, dice la palabra, tenemos la obligación de saludar a nuestros pastores. Yo entiendo muchas veces que es difícil porque es mucha la gente, pero les voy a dar un ejemplo de lo que yo procuro hacer. Cuando encuentro un pastor, trato de despedirme siempre. En los domingos, el que más me cuesta despedirme muchas veces es el pastor Carlos, porque estar siempre con gente. Entonces yo lo que hago es, me detengo y trato como de verlo, y él siempre está como pendiente, y cuando veo que me mira solo le hago así, me voy. Pero saben, lo hago de verdad por cariño, lo hago porque sé la importancia que es saludar a nuestros pastores, despedirnos de los pastores. Y hermanos, hagámoslo, tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice, saluden a todos vuestros pastores. Es importante, es una forma de demostrarles a nuestros pastores que le amamos, que le tenemos cariño. Y si nosotros lo hacemos es porque hemos sido bendecidos, estamos siendo bendecidos por ellos, por lo que el Señor les da a ellos y ellos nos lo dan a nosotros. Amén. Qué bendición realmente es eso. Si ustedes se ponen a pensar, qué privilegio y qué bendición recibir todo lo que recibimos. Y gratis. Amén. Es cierto. O sea, ¿y quiénes somos para estar recibiendo lo que estamos recibiendo? Pero el Señor fue tan bueno que nos llamó desde la eternidad pasada y aquí estamos, oímos su voz, estamos aquí recibiendo lo que Dios quiere para nosotros. Pero hermanos, tenemos que guardar todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que tenerlo en la memoria, tenemos que repasar todo eso y poner en práctica los principios que el Señor nos está hablando. Amén. Y si nos vamos, sí. Bueno, perdón, antes me quedé en saludar. Un dato que se me olvidó es, tratemos de, como les decía, saludarlos, extenderles la mano, abrazarlos, lo que podamos hacer con nuestros pastores. Amén. Recibirlos con gozo, recibirlos con respeto y con reverencia. Es muy importante hacerlo. Amén. En Gálatas 6:6 dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. Partícipe significa hacer participante o compartir. Ahora, hermanos,
Eh, ¿Cómo los pastores saben de nuestra vida? Pues ellos no tienen una bola de cristal, ¿verdad? Tampoco tiene alguien que le pase el chisme. Bueno, a veces sí, pero, pero algunos tal vez pasan el chisme, pero hermanos, si nosotros no hacemos partícipe de las cosas malas y de las cosas buenas de nosotros hacia nuestros pastores, pregunto, entonces, ¿cómo pueden orar por nosotros? ¿Cómo pueden ministrarnos? ¿Cómo pueden orar? ¿Cómo pueden acercarse a nosotros? Probablemente sí ya les dijimos algo porque pues hay un chat y nos dicen y pues los pastores oran por las personas que tienen una necesidad. Pero ¿saben qué es lo divertido? Que la persona ya se sanó o la persona ya resolvió el problema y seguimos orando porque no tenemos una respuesta, un input de qué pasó. Entonces necesitamos, entiendan, compartir, necesitamos hacer partícipe a nuestros pastores de las cosas que tenemos. Por supuesto, no podemos trasladarle todo al pastor Carlos, pero por eso es que hay otros pastores, ¿sí? Y podemos hablar con los demás pastores porque los pastores, para eso están los pastores, para poder tratar de cubrir las necesidades. Entonces, hermanos, hagamos partícipe a los pastores de nuestras situaciones. Amén. Y dentro de eso, bueno, yo en lo particular procuro, no lo hago tal vez muy seguido, pero eventualmente me siento en la computadora y escribo tal vez un correo o tal vez en el chat, en el WhatsApp, y escribo brevemente lo que he estado haciendo, ¿sí? En un curso que estoy dando o probablemente en el ministerio que servimos con mi esposa. Hago un pequeño resumen y se lo mando al pastor Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente me interesa también que sepa cómo voy, ¿sí? Que sepa qué es lo que estoy haciendo. No es para que me dé gracias, sino simplemente porque creo que es mi responsabilidad hacerle ver al pastor las cosas que estamos haciendo. Amén. Entonces, hermanos, sí es importante, la palabra de Dios nos dice, hagamos partícipe a nuestros pastores de nuestras cosas. ¿Ok? Y si nos vamos entonces a 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. Ahí vemos también dos palabras importantes que tenemos que trabajar con ellas. Es reconozcáis. Reconocer significa conocer, percibir y entender, ¿verdad? Entonces Pablo nos ruega también otra vez en este versículo que es importante reconocer a nuestros pastores. Amén. Entonces reconozcamos la autoridad que ellos tienen, respetémoslos a nuestros pastores, porque por algo el Señor los ha puesto para nosotros, para que podamos dirigirnos hacia ellos. Y sí. Ahora, nuevamente la pregunta que se les dije al principio: ¿cómo estaríamos nosotros si no tuviéramos un pastor? ¿Dónde estaríamos en este momento? Amén. Ven la deuda que tenemos hacia ellos, nos están dirigiendo, nos están dando esas herramientas y eso que necesitamos nosotros para mantenernos como estamos, ¿verdad, hermanos? Para que podamos seguir avanzando y creciendo. Amén. Y entonces la otra es estimarlos y amarlos. Estimar significa mostrar cariño y mostrar respeto. ¿Cómo? Pues ya vimos todas las formas que tenemos que hacer, ¿verdad? Para hacia nuestros pastores. Y amar pues significa respetar simplemente la autoridad, ¿verdad? Un tema que nos cuesta mucho, pero es un tema que podemos rendir y entregarle al Señor lo más rápido que podamos para poder ir trabajando con esa área. Después dice, debemos de respetar la posición que tienen. También de esto también quiero agregar, también agreguemos el liderazgo que tenemos en la iglesia. Estoy hablando de la gente que sirve, la gente de sonido, la gente, pues todos los que están de alguna forma están sirviendo y trabajando y que son líderes de la iglesia. Amén, que es bien importante. Hermanos,
procuremos darles las gracias a nuestros pastores. Eso es otra cosa muy importante. A veces tal vez nos vamos rápido, se nos olvida, ni siquiera decimos nada, pero ¿saben qué? Hay prédicas que nos tocan, bueno, casi todas nos tocan aquí en la iglesia, pero hay ciertas prédicas que sale uno brincando. Ustedes me entienden, ¿verdad? Hermanos, tómense el tiempo, manden un WhatsApp, un mensajito al pastor y hágales ver a ustedes cómo les fue ese día, la bendición que fue. Los pastores sí necesitan saber cómo estamos recibiendo nosotros. Amén. Porque ellos quieren saber si ustedes están recibiendo y cómo, si les está bendiciendo la palabra que están recibiendo. Entonces, sí es importante que lo hagamos. Amén. Y en el último, en 1 Timoteo 5, 17, 20, los ancianos que gobiernan bien, o sea, los que dirigen bien la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino que 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amén. Tal vez el punto aquí que quería solo recalcar es dignos de doble honor. Digno significa merecedor respeto. Doble honor es 2 veces, doble recompensa, doble dignidad, doble precio, doble honor. Y la palabra también habla acerca de la parte económica, porque la Biblia, el versículo lo menciona. Necesitamos darle el honor a los pastores que le corresponden. Amén. Entonces, sí. Bueno, básicamente eso es, hermanos, ahí tenemos toda la lista de las cosas a las cuales nosotros tenemos que cumplir. Son obligaciones y responsabilidades que tenemos. Entonces, si copiaron la lista, yo les recomiendo a ustedes, vayan a casa, anoten otra vez, anoten los versículos, estudienlos y pídanles al Señor que les ayude a cumplir todo esto. Porque esto es parte de los principios que el Señor tiene, que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Amén. Entonces les exhorto a que lo hagamos, les exhorto a que pongamos en práctica todo lo que el Señor nos está dando, porque es bien importante. Y por último, solo puse, como congregación les debemos a los pastores más de lo que nosotros creemos, mucho más de lo que nosotros creemos, ¿sí? Estimémoslos, honrémoslos, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, eso es todo. Dios los bendiga a todos. Gracias.